La sexualidad es una dimensión inherente a todas las personas, que define la forma única e irrepetible que tiene cada uno y cada una de vivir su sexo, es decir, su cuerpo, su género, su deseo, sus genitales, sus parejas, etc. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de diversidad, de distintas formas de ser, de expresarse y relacionarse, y todas son válidas si respetan la libertad y la igualdad. Pero la información que circula sobre el sexo en internet, en el cine, en la tele, tiene poco que ver con la realidad. Para entenderlo, veamos algunas cuestiones básicas. La sexualidad tiene una dimensión biológica, es decir, genital, y otra social, o sea, erótica. Se expresa a través del cuerpo, de las emociones y los códigos de conducta. Sirve para la reproducción, sí, pero también para el placer y la comunicación personal. Las identidades sexuales hacen referencia a lo biológico. La naturaleza divide a nuestra especie en macho, hembra o intersexual. Las identidades de género son diversas. Las personas pueden ser lesbianas, gays, trans, bisexuales. Ser hombre o mujer es una construcción social y cultural. El patriarcado nos impone un único modelo. El feminismo, por el contrario, busca un mundo en igualdad, donde ser hombre o mujer no sea un camino rígido e inamovible. Todo el mundo tiene derecho a ejercer una sexualidad saludable en un marco de respeto. Son los llamados derechos sexuales. Junto a ellos están los derechos reproductivos. Las mujeres son dueñas de su cuerpo y deben decidir libremente qué familia desean crear, en qué momento, sin sufrir discriminación o imposición. El patriarcado ha modelado dos subculturas, dos formas distintas de sexualidad para las mujeres y los hombres. La erótica femenina es global, la masculina genital. Las mujeres no deben mostrar deseo, los hombres tienen derecho a desear y poseer. Las mujeres son objeto sexual, los hombres pueden dominar sus cuerpos. Las mujeres deben amar incondicionalmente, los hombres son el centro de todo. Las mujeres serán sumisas, los hombres seducirán mediante el poder y la seguridad. Se han construido unos mitos sobre la sexualidad masculina que resultan una pesada carga. El hombre debe iniciar la seducción y su masculinidad depende del éxito del encuentro sexual. El hombre está siempre dispuesto, su deseo es incontrolable y justifica el acoso o la violación. Hay dos tipos de mujeres, la propia, que se protege, y las otras, que se pueden poseer y abandonar. El pene es el principal atributo masculino. El tamaño y la erección importan y mucho. El sexo se expresa en el arte, la literatura, el cine. Pero es la pornografía la primera escuela sexual de criaturas y adolescentes. La edad media de acceso al porno es de 12 años. El 82% de los niños lo hacen con frecuencia, frente al 40% de las niñas. El problema es que buena parte de la pornografía es violencia sexual. Es una deformación machista de la sexualidad que normaliza el acoso, la prostitución y la violación. La pornografía se combate con educación afectivo-sexual en la familia y en la escuela, para que cada adolescente pueda construir su propia ética amorosa y sexual que le permita gozar sin limitar el goce de la pareja. ¿Y la prostitución? ¿Cómo afrontarla? En España, casi 1 de cada 3 hombres reconoce haber tenido relaciones de pago. El 22% lo ha hecho más de una vez y en torno al 6% consumen prostitución habitualmente. En una puta, muchos no vemos un ser humano, una hermana, una madre o una amiga. Vemos un objeto deseable donde satisfacer nuestras obsesiones. Por tanto, un putero es un machista y un misógino, porque abusa de su poder sobre otras personas. Tanto da si lo hace para reafirmar su personalidad o por la lógica del mercado. Si algo se vende, se puede comprar. Es urgente que los hombres cuestionemos el privilegio que otorga la permanente disposición del cuerpo de las mujeres y el enorme sufrimiento que supone para las más vulnerables.
En definitiva, las criaturas y adolescentes necesitan una educación afectivo-sexual. Los varones adultos debemos dar ejemplo ejerciendo una sexualidad libre y placentera, basado en las relaciones más igualitarias y justas.